¿La misa no fue creada por Jesús? Spinoza expone la verdad que el Vaticano ocultó. ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que creías sobre la fe católica podría ser una mentira cuidadosamente construida durante siglos? ¿Y si te dijera que uno de los filósofos más brillantes de la historia ya había descubierto esta verdad hace más de 300 años, pero sus revelaciones fueron silenciadas por el poder más grande del mundo? Antes de continuar, me gustaría saber, ¿desde qué país nos estás viendo en este momento? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber qué tan lejos está llegando esta verdad que tanto han tratado de ocultar. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer la realidad. El algoritmo de YouTube favorece los videos que reciben interacción rápida. Y tu like puede ser la diferencia entre que miles de personas más descubran esta verdad o que permanezca en las sombras. Hoy vamos a adentrarnos en una de las revelaciones más perturbadoras de la historia humana. Vamos a conocer cómo Baruch Spinoza, un filósofo judío del siglo XVII, desmanteló sistemáticamente los cimientos de la Iglesia Católica y demostró que la misa, ese ritual sagrado que millones consideran divino, no fue creada por Jesucristo. ¿Estás preparado para que todo lo que creías se desmorone ante tus ojos? ¿Tienes el valor de enfrentar una verdad que podría cambiar tu perspectiva sobre la vida para siempre? La introducción a una verdad prohibida. Imagínate por un momento caminando por las calles de Ámsterdam en el año 1656. El aire está cargado de tensión religiosa. Las guerras de religión han devastado Europa durante décadas, y en este ambiente surge un joven de apenas 24 años que está a punto de cambiar el curso de la historia del pensamiento occidental. Pero ¿quién era realmente este hombre que se atrevió a desafiar no solo a la Iglesia Católica, sino también a su propia comunidad judía? ¿Qué tipo de mente genial pudo ver a través de siglos de manipulación y engaño? Baruch Spinoza nació en una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición española. Desde pequeño mostró una inteligencia extraordinaria, dominando no solo el hebreo y el arameo, sino también el latín, el español, el portugués y el holandés. Pero lo que realmente lo distinguía no era su capacidad lingüística, sino su manera revolucionaria de pensar. ¿Te imaginas lo que debe haber sido crecer escuchando las historias de tus antepasados torturados y quemados vivos por sus creencias religiosas? ¿Cómo esa experiencia familiar debe haber moldeado su perspectiva sobre el poder religioso institucional? La comunidad judía de Ámsterdam era próspera pero vivía en constante tensión. Habían encontrado refugio en los Países Bajos, pero sabían que su seguridad dependía de mantener un perfil bajo y no antagonizar a las autoridades cristianas. En este contexto, las ideas revolucionarias de un joven judío representaban un peligro mortal para toda la comunidad. Spinoza comenzó a cuestionar todo: la autoridad de las Escrituras, la naturaleza de Dios, la veracidad de los milagros y, más peligrosamente aún, la legitimidad de las instituciones religiosas como intermediarias entre el hombre y lo divino. Pero ¿cómo llegó a estas conclusiones tan radicales? El joven filósofo había desarrollado lo que él llamaba el método crítico histórico para analizar los textos sagrados. En lugar de aceptar las Escrituras como palabra divina incuestionable, las examinaba como documentos históricos, escritos por seres humanos con motivaciones políticas y sociales específicas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los evangelios tienen tantas contradicciones entre sí? ¿Por qué los relatos de la vida de Jesús varían tan dramáticamente de un evangelista a otro?
Spinoza se hizo estas preguntas y las respuestas que encontró fueron devastadoras para la ortodoxia cristiana. Al aplicar su método crítico a los evangelios, Spinoza descubrió algo que la Iglesia había logrado ocultar durante siglos. Los relatos de la Última Cena no solo eran inconsistentes entre sí, sino que mostraban claras señales de haber sido modificados y adaptados para justificar prácticas rituales que no existían en el cristianismo primitivo. Pero ¿cómo pudo un solo hombre, sin acceso a los archivos del Vaticano, sin tecnología moderna, descubrir verdades que habían sido cuidadosamente sepultadas durante más de un milenio? La respuesta está en su genialidad analítica y en su valentía intelectual. Mientras otros aceptaban dogmas por fe, Spinoza los sometía al escrutinio de la razón. Mientras otros temían las consecuencias de cuestionar la autoridad, él priorizaba la verdad sobre la seguridad personal. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra Spinoza uno de los excomuniones más severos de la historia. El documento de excomunión es escalofriante en su intensidad. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste, y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga, y maldito sea cuando entre. ¿Te imaginas el terror de ser expulsado no solo de tu comunidad religiosa, sino de tu familia, tus amigos, tu sustento económico? ¿Qué tipo de verdad puede ser tan poderosa que un hombre esté dispuesto a sacrificar todo por ella? Pero Spinoza no se detuvo. Al contrario, la excomunión lo liberó para explorar ideas aún más radicales. Si la comunidad judía, que él había considerado depositaria de la verdad divina, podía equivocarse tan dramáticamente, entonces todas las instituciones religiosas estaban sujetas al mismo error. Y aquí es donde comenzó su investigación más peligrosa, el análisis de los rituales católicos, especialmente la misa. Ahora, antes de continuar con estas revelaciones, quiero pedirte algo importante. Si este contenido te está pareciendo valioso, si sientes que estás aprendiendo algo que nunca habías escuchado antes, compártelo con al menos un amigo. Porque esta verdad, que tanto han tratado de ocultar, necesita llegar a más personas. Tu simple acción de compartir puede ser el catalizador para que alguien más despierte a la realidad. El hereje que desafió al Vaticano. ¿Qué tipo de mente se necesita para desafiar a la institución más poderosa del mundo? ¿Qué clase de valor intelectual requiere cuestionar verdades que han sido aceptadas por millones durante siglos? Baruch Spinoza no era solo un filósofo. Era un detective histórico, un arqueólogo de la verdad que excavaba en las capas de mentiras y manipulación que habían sepultado los hechos reales durante más de 1000 años. Después de su excomunión, Spinoza se mudó a las afueras de Ámsterdam y comenzó a vivir de su oficio de pulidor de lentes. ¿Te imaginas la ironía? El hombre que estaba puliendo las lentes del conocimiento humano, limpiando la percepción de la humanidad, literalmente pulía vidrio para ganarse la vida. En la soledad de su taller, rodeado del sonido rítmico de las piedras de amolar y el olor del vidrio pulverizado, Spinoza desarrolló algunas de las ideas más revolucionarias en la historia del pensamiento occidental. ¿Pero qué lo llevó específicamente a investigar los rituales católicos? La respuesta está en su teoría sobre la naturaleza humana. Spinoza había llegado a la conclusión de que los seres humanos son naturalmente crédulos cuando se trata de lo sobrenatural, especialmente cuando están dominados por el miedo y la esperanza. Las instituciones religiosas, según él, explotaban sistemáticamente estas debilidades psicológicas para mantener el control sobre las masas. ¿No te parece sospechoso que la Iglesia Católica, que predica la pobreza y la humildad, haya acumulado durante siglos riquezas incalculables? No es extraño que una institución que habla de amor y perdón haya torturado y asesinado a millones de personas a lo largo de la historia. Spinoza comenzó a ver patrones que otros habían pasado por alto.
notó que muchos elementos de la liturgia católica no tenían precedentes en las prácticas judías de la época de Jesús. Más inquietante aún, encontró similitudes sorprendentes entre los rituales católicos y las prácticas paganas del Imperio Romano. ¿Cómo era posible que rituales que supuestamente habían sido instituidos por Jesús se parecieran tanto a ceremonias dedicadas a dioses como Mitra, Dionisio y Cibeles? Para entender la metodología revolucionaria de Spinoza, tenemos que comprender que él no partía de la fe, sino de la duda sistemática. Su pregunta fundamental no era ¿cómo puedo defender mi fe?, sino ¿qué evidencia real tengo de que esta creencia sea verdadera? Aplicando este método a los evangelios, Spinoza hizo descubrimientos perturbadores. Los relatos de la Última Cena en Mateo, Marcos, Lucas y Juan no solo diferían en detalles menores, sino que parecían describir eventos completamente diferentes. ¿Has notado alguna vez que en el Evangelio de Juan, el Evangelio supuestamente escrito por el discípulo amado que estuvo presente en la Última Cena, no hay ninguna mención de la institución de la Eucaristía? ¿No te parece extraño que el testigo presencial más cercano a Jesús haya olvidado mencionar lo que la Iglesia considera el momento más sagrado de la vida de Cristo? Spinoza fue más allá. Analizó el contexto histórico de cada evangelio y descubrió que habían sido escritos décadas, incluso siglos después de los eventos que supuestamente describían. Los autores no eran testigos oculares, sino miembros de comunidades cristianas que ya habían desarrollado sus propias tradiciones litúrgicas. ¿Qué significa esto? Significa que los evangelios no estaban describiendo lo que realmente pasó en la Última Cena, sino que estaban justificando retrospectivamente prácticas rituales que ya existían en sus comunidades. Pero ¿de dónde habían surgido estas prácticas rituales? Aquí es donde las investigaciones de Spinoza se volvieron verdaderamente explosivas. El filósofo había estudiado extensamente las religiones del Imperio Romano y había encontrado paralelos inquietantes con el cristianismo católico. Los cultos mitraicos, que eran especialmente populares entre los soldados romanos, incluían rituales de comunión donde los participantes consumían pan y vino como representación del cuerpo y la sangre de su Dios. Estos rituales existían siglos antes del nacimiento de Jesús. ¿Coincidencia? Spinoza no lo creía. Los misterios dionisíacos incluían ceremonias donde los devotos bebían vino como sangre divina para lograr la unión mística con su Dios. Los cultos de Cibeles tenían rituales de muerte y resurrección simbólica. Los misterios de Isis incluían la adoración de una figura materna divina. ¿Te suena familiar? Todos estos elementos fueron incorporados al cristianismo católico, pero no por Jesús, sino por los líderes de la Iglesia primitiva que necesitaban hacer el cristianismo atractivo para las masas paganas del Imperio Romano. Spinoza había descubierto lo que hoy llamaríamos un sincretismo religioso, la fusión deliberada de elementos de diferentes tradiciones religiosas para crear una nueva síntesis que fuera políticamente conveniente. Pero ¿quién había orquestado esta fusión? ¿Quién había tenido el poder y la motivación para transformar el mensaje simple de un predicador judío en el complejo sistema ritual de la Iglesia católica? La respuesta que encontró Spinoza era aún más perturbadora. Había sido el propio Imperio Romano, especialmente después del emperador Constantino en el siglo IV. ¿Te das cuenta de las implicaciones? La Iglesia católica no era la heredera legítima de las enseñanzas de Jesús, sino una creación política del Imperio Romano diseñada para controlar y manipular a las masas. Esta revelación era tan peligrosa que Spinoza sabía que podría costarle la vida. No solo estaba cuestionando dogmas religiosos, sino que estaba exponiendo lo que él veía como una conspiración histórica de dimensiones monumentales. Pero ¿cómo había logrado la Iglesia mantener este engaño durante tanto tiempo?
cómo habían conseguido que millones de personas aceptaran como verdad divina lo que en realidad era una construcción política. Spinoza tenía respuestas para estas preguntas también, y estas respuestas revelarían los mecanismos psicológicos y sociales más sofisticados de control de masas jamás desarrollados por una institución humana. Las raíces paganas de un imperio espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia Católica adoptó tantos símbolos y fechas que originalmente pertenecían a religiones paganas? ¿No te resulta sospechoso que el 25 de diciembre, la fecha del nacimiento de Cristo, coincida exactamente con la celebración romana del Sol Invictus? Spinoza se hizo estas mismas preguntas y las respuestas que encontró revelaron una operación de ingeniería social de proporciones históricas sin precedentes. Para entender la magnitud de lo que descubrió, tenemos que transportarnos al siglo IV de nuestra era. El Imperio Romano estaba en crisis. Las invasiones bárbaras amenazaban las fronteras. La economía se desmoronaba y, lo más peligroso de todo, la cohesión social se fragmentaba bajo el peso de múltiples cultos y religiones que competían por la lealtad del pueblo. ¿Qué haría un emperador pragmático enfrentado a esta situación? ¿Cómo podría unificar un imperio diverso bajo una sola autoridad religiosa? Constantino el Grande encontró la respuesta en el cristianismo, pero no en el cristianismo original de Jesús, sino en una versión cuidadosamente modificada que pudiera absorber y asimilar las tradiciones paganas existentes sin crear resistencia masiva. Pero ¿cómo se logra que millones de personas abandonen sus dioses ancestrales para abrazar una nueva religión? La respuesta que Spinoza descubrió era genial en su simplicidad. No les pides que abandonen sus dioses, sino que les muestras que su nuevo Dios es en realidad el mismo Dios que ya adoraban, solo que con un nombre diferente. Esta estrategia de sincretismo religioso no era nueva. Los romanos la habían usado durante siglos para asimilar los cultos de los pueblos conquistados. Lo que era nuevo era la escala y la sofisticación con la que se aplicó al cristianismo. Tomemos el ejemplo más obvio, el culto a Mitra. Los soldados romanos adoraban a este dios persa que había nacido de una roca el 25 de diciembre, había sacrificado su vida por la humanidad, había resucitado y prometía vida eterna a sus seguidores. Los devotos de Mitra se reunían en templos subterráneos donde participaban en ceremonias de comunión, comiendo pan y bebiendo vino como representación del cuerpo y la sangre de su Dios. ¿Te suena familiar? Por supuesto que sí, porque estos elementos fueron directamente transferidos al cristianismo católico. Pero ¿cómo justificaron teológicamente esta transferencia? ¿Cómo explicaron que rituales que habían existido durante siglos antes de Cristo fueran ahora presentados como innovaciones cristianas? Aquí es donde Spinoza descubrió la brillantez diabólica de los teólogos primitivos. Desarrollaron la teoría de la praeparatio evangélica, la preparación evangélica. Según esta teoría, Dios había plantado semillas de verdad cristiana en las religiones paganas para preparar a la humanidad para la llegada de Cristo. Conveniente, ¿no te parece? Con esta explicación, podían apropiarse de cualquier ritual, símbolo o tradición pagana, simplemente declarando que había sido una prefiguración del cristianismo. Pero ¿qué hay de la misa específicamente? ¿Cómo transformaron una simple cena de Pascua judía en el complejo ritual que conocemos hoy? Spinoza trazó la evolución de la liturgia eucarística y encontró algo asombroso. Los elementos más distintivos de la misa católica no aparecían en las primeras comunidades cristianas, sino que fueron agregados gradualmente durante los siglos IV al VI, precisamente cuando la Iglesia estaba absorbiendo las tradiciones paganas del imperio. La idea de la transubstanciación, que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, no existía en el cristianismo primitivo. Esta doctrina fue desarrollada gradualmente para competir con los cultos mistéricos paganos que prometían la unión literal con sus dioses a través del consumo ritual. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?
Significa que millones de católicos han estado participando durante siglos en rituales que no tienen nada que ver con Jesús de Nazaret, sino que son adaptaciones de ceremonias paganas diseñadas para satisfacer las necesidades psicológicas de poblaciones acostumbradas a cultos mistéricos. Pero ¿cómo lograron que esta transformación pareciera legítima? ¿Cómo convencieron a las primeras comunidades cristianas de que aceptaran estos elementos paganos? La respuesta que encontró Spinoza era una combinación de coerción política y manipulación teológica. Una vez que Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, los líderes de la Iglesia adquirieron poder político real. Podían usar la fuerza del Estado para imponer la ortodoxia. Aquellos cristianos que se resistían a las innovaciones rituales fueron declarados herejes. Sus escritos fueron quemados, sus líderes ejecutados o exiliados y sus comunidades dispersadas. En pocas generaciones, las únicas voces cristianas que quedaron fueron aquellas que habían aceptado el sincretismo pagano. ¿No te parece sospechoso que tantos textos cristianos primitivos hayan desaparecido? ¿No es conveniente que los únicos evangelios que sobrevivieron fueran aquellos que apoyaban la versión oficial de la Iglesia? Spinoza había encontrado evidencia de que existían docenas de evangelios en el cristianismo primitivo, muchos de los cuales contradecían directamente las narrativas que llegaron hasta nosotros. Estos textos apócrifos fueron sistemáticamente suprimidos porque no apoyaban la agenda política de la Iglesia institucional. ¿Qué contenían estos textos perdidos? Según las referencias que Spinoza pudo rastrear, muchos de ellos presentaban a Jesús como un maestro espiritual que rechazaba los rituales elaborados y enseñaba que cada persona podía tener una relación directa con lo divino sin intermediarios institucionales. ¿Te imaginas cómo habría sido diferente el cristianismo si estos textos hubieran sobrevivido? ¿Cómo habría cambiado la historia occidental si el mensaje original de Jesús no hubiera sido filtrado a través de la agenda política del Imperio Romano? Pero Spinoza no se limitó a analizar los orígenes históricos de los rituales católicos. También investigó sus efectos psicológicos y sociales, y lo que descubrió fue aún más perturbador. Había encontrado que la misa no era simplemente un ritual religioso, sino un sofisticado sistema de control mental diseñado para crear dependencia psicológica y obediencia política en las masas. Los mecanismos ocultos del control mental. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes diferente cuando entras a una iglesia católica? ¿Por qué esa combinación de arquitectura imponente, luces tenues, incienso fragante y música sacra crea un estado mental tan específico? Spinoza se hizo estas preguntas y descubrió algo extraordinario. Cada elemento de la experiencia católica había sido cuidadosamente diseñado para alterar la conciencia y crear receptividad a la autoridad clerical. Para entender esto, tenemos que comprender algo sobre la psicología humana que Spinoza había intuido 3 siglos antes de que la neurociencia moderna lo confirmara. El cerebro humano es extremadamente susceptible a la manipulación a través de estímulos sensoriales controlados. ¿Has notado alguna vez cómo la arquitectura de las catedrales católicas te hace sentir pequeño e insignificante? Esos techos altísimos, esas columnas masivas, esos espacios que parecen diseñados para gigantes, no son accidentales. Son el resultado de siglos de experimentación psicológica empírica. Cuando entras a una catedral, tu sistema nervioso automáticamente interpreta el espacio como una señal de que te encuentras en presencia de algo mucho más poderoso que tú. Esta respuesta es instintiva, evolutiva, y los arquitectos católicos aprendieron a explotarla para crear una sensación de reverencia que bordeaba la sumisión. ¿Pero qué hay del incienso? ¿Por qué la Iglesia Católica ha insistido durante siglos en llenar sus templos con humo aromático? Spinoza descubrió que el incienso contiene compuestos psicoactivos que alteran sutilmente la química cerebral. El incienso de olíbano, por ejemplo, contiene incensole acetate,
una sustancia que activa los canales de iones TRPV3 en el cerebro, produciendo sentimientos de calidez espiritual y reduciendo la ansiedad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que parte de la experiencia espiritual que las personas tienen en las iglesias católicas es en realidad una alteración química de su conciencia. ¿Pero qué hay de la música? ¿Por qué el canto gregoriano y la música sacra católica suenan tan diferentes a cualquier otra forma de música? Aquí Spinoza hizo otro descubrimiento fascinante. La música sacra católica utiliza específicamente modos musicales y frecuencias que inducen estados de trance ligero. El canto gregoriano, por ejemplo, utiliza patrones rítmicos y melódicos que sincronizan las ondas cerebrales de los participantes, creando una experiencia de comunión que es parcialmente neurológica. ¿Has notado alguna vez cómo después de una misa te sientes como si hubieras despertado de un sueño? Como si hubieras estado en un estado alterado de conciencia durante la ceremonia. Eso es exactamente lo que ha pasado, y no es accidental. Spinoza había identificado que la misa católica era esencialmente una sesión de hipnosis grupal sofisticadamente orquestada. Cada elemento, desde la arquitectura hasta los olores, desde la música hasta los gestos rituales, había sido refinado durante siglos para crear un estado mental de receptividad acrítica. Pero ¿para qué servía crear este estado mental? ¿Cuál era el propósito de alterar la conciencia de los fieles? La respuesta que encontró Spinoza era profundamente perturbadora. El objetivo era crear dependencia psicológica hacia la institución clerical. En el estado de conciencia alterada que produce la experiencia litúrgica, las personas se vuelven extraordinariamente sugestionables. Los mensajes que reciben en este estado sobre la autoridad del sacerdote, la necesidad de obediencia, la importancia de los sacramentos, se implantan en un nivel mucho más profundo que el pensamiento racional consciente. ¿Has notado alguna vez cómo las personas que asisten regularmente a misa desarrollan una dependencia emocional hacia la ceremonia? ¿Cómo se sienten ansiosas o vacías cuando no pueden participar? Esto no es espiritualidad genuina, según Spinoza, es adicción psicológica cuidadosamente cultivada. Pero ¿cómo funciona específicamente este mecanismo de control? Spinoza identificó varios elementos clave. Primero, la repetición. La misa sigue exactamente el mismo patrón cada vez, con las mismas palabras, los mismos gestos, la misma secuencia de eventos. Esta repetición constante crea lo que los psicólogos modernos llamarían condicionamiento operante. El cerebro aprende a asociar estos estímulos específicos con estados emocionales específicos. Segundo, la participación corporal. La misa requiere que los participantes adopten posiciones físicas específicas, arrodillarse, ponerse de pie, inclinar la cabeza, juntar las manos. Estos gestos físicos no son decorativos, son técnicas de inducción hipnótica que utilizan la conexión mente-cuerpo para profundizar el estado alterado de conciencia. Tercero, la comunión literal. El acto de consumir el pan y el vino crea una sensación visceral de incorporación, literalmente, de hacer que algo externo se vuelva parte del cuerpo. Esta experiencia genera una sensación de unión mística que es psicológicamente poderosa, independientemente de cualquier realidad sobrenatural. ¿Te das cuenta de lo sofisticado que es este sistema? Durante siglos, sin tener acceso a la neurociencia moderna, los líderes de la Iglesia Católica desarrollaron a través de prueba y error uno de los sistemas de manipulación psicológica más efectivos en la historia humana. Pero, ¿qué hay del papel específico del sacerdote en este sistema? ¿Por qué la Iglesia insiste tanto en que solo hombres célibes pueden oficiar la misa? Aquí Spinoza hizo otra conexión brillante. El celibato sacerdotal no tiene nada que ver con la pureza espiritual, como afirma la Iglesia.
es una técnica de control psicológico que sirve múltiples propósitos. Primero, hace que el sacerdote parezca sobrehumano a los ojos de los fieles. Un hombre que ha renunciado voluntariamente a uno de los impulsos más básicos de la naturaleza humana aparece como alguien que ha trascendido las limitaciones ordinarias, alguien más cercano a lo divino. Segundo, crea una dependencia institucional total. Un sacerdote célibe no tiene familia propia, no tiene herederos, no tiene lealtades divididas. Su única familia es la iglesia, su única herencia es la institución. Tercero, concentra la energía sexual del sacerdote en su papel clerical, creando una intensidad emocional que los fieles interpretan como fervor espiritual. ¿No te parece sospechoso que una institución que predica el amor y la familia prohíba a sus líderes experimentar precisamente esas cosas? Spinoza había llegado a la conclusión de que el celibato sacerdotal era una herramienta de ingeniería social diseñada para crear una casta de líderes religiosos completamente controlados por la jerarquía institucional. Pero ¿cómo habían logrado convencer a millones de personas de que este sistema artificial era la voluntad de Dios? La gran falsificación histórica. ¿Qué pasaría si te dijera que algunos de los documentos más sagrados del cristianismo fueron deliberadamente falsificados para justificar el poder de la Iglesia Católica? Que cartas, supuestamente escritas por los apóstoles, fueron en realidad fabricadas siglos después para apoyar doctrinas que nunca existieron en el cristianismo primitivo. Spinoza había hecho precisamente estos descubrimientos y las implicaciones eran demoledoras para toda la estructura doctrinal del catolicismo. Para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que comprender algo sobre cómo se preservaron los textos antiguos. En una época sin imprenta, cada copia de un documento tenía que ser transcrita a mano por escribas. Este proceso no era solo lento y costoso, sino que también creaba oportunidades infinitas para modificaciones, adiciones y correcciones. Pero ¿quién controlaba a los escribas? ¿Quién decidía qué textos merecían ser copiados y preservados? La respuesta es obvia. Las mismas instituciones religiosas que tenían interés en promover interpretaciones específicas del cristianismo. Spinoza había descubierto que muchas de las cartas atribuidas a San Pablo, las llamadas epístolas pastorales, mostraban evidencia clara de haber sido escritas mucho después de la muerte del apóstol. El lenguaje, el estilo, las referencias históricas, todo indicaba que eran falsificaciones deliberadas, creadas para apoyar el desarrollo de la jerarquía clerical. ¿No te parece conveniente que precisamente las cartas que más enfatizan la obediencia a los líderes de la Iglesia sean las que más dudas plantean sobre su autenticidad? Pero las falsificaciones no se limitaban a las epístolas paulinas. Spinoza había encontrado evidencia de que incluso los evangelios habían sido modificados sustancialmente durante los primeros siglos del cristianismo. Tomemos el ejemplo más flagrante, la historia de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan. ¿Sabes esa historia donde Jesús dice, "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra"? Resulta que esa historia no aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Fue agregada siglos después. ¿Por qué es esto importante? Porque demuestra que los textos que consideramos sagrados e inalterables fueron en realidad modificados sistemáticamente para promover agendas teológicas específicas. Pero ¿cuántas otras modificaciones se hicieron? ¿Cuántos otros pasajes fueron agregados, eliminados o alterados para apoyar las doctrinas que la Iglesia quería promover? Spinoza había llegado a la conclusión perturbadora de que era prácticamente imposible saber qué había dicho realmente Jesús y qué había sido puesto en su boca por generaciones posteriores de líderes cristianos. Pero ¿qué hay específicamente de los relatos de la Última Cena? Había evidencia de manipulación en estos textos cruciales para la doctrina católica. Aquí los descubrimientos de Spinoza fueron especialmente devastadores. Los 4 relatos evangélicos de la Última Cena
no solo diferían en detalles importantes, sino que mostraban signos claros de haber sido modificados para reflejar las prácticas litúrgicas que se habían desarrollado en diferentes comunidades cristianas. El relato más temprano, en el Evangelio de Marcos, es notablemente simple. Jesús toma pan y vino durante una cena de Pascua y hace algunos comentarios simbólicos sobre su muerte inminente. No hay ninguna indicación de que esté estableciendo un ritual permanente o confiriendo poderes especiales a los apóstoles. Pero ¿qué pasa cuando comparamos esto con el relato de Lucas, escrito décadas después? Suddenly, aparecen elementos que no estaban en Marcos. Instrucciones específicas sobre repetir el ritual, lenguaje técnico sobre el cuerpo entregado y la sangre derramada, conceptos que reflejan desarrollos teológicos posteriores. ¿Coincidencia? Spinoza no lo creía. El patrón se vuelve aún más obvio cuando examinamos las cartas de Pablo. En su primera carta a los Corintios, Pablo describe la última cena usando un lenguaje que es claramente litúrgico, técnico, como si estuviera describiendo un ritual establecido en lugar de un evento histórico. Pero ¿cómo podía Pablo, que nunca conoció al Jesús histórico, tener información tan específica sobre lo que había pasado en la última cena? ¿De dónde había obtenido estos detalles litúrgicos precisos? La respuesta que propone Spinoza es revolucionaria. Pablo no estaba describiendo un evento histórico, sino que estaba formulando un ritual que había sido desarrollado por las primeras comunidades cristianas, posiblemente basado en prácticas de cultos mistéricos paganos que él conocía de su trasfondo helenístico. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Esto significa que la Eucaristía católica no se basa en algo que realmente hizo Jesús, sino en interpretaciones rituales desarrolladas por comunidades posteriores que nunca lo conocieron personalmente. Pero ¿cómo lograron que esta versión se convirtiera en la oficial? ¿Cómo silenciaron las voces alternativas que podrían haber preservado versiones diferentes de los eventos? Aquí, Spinoza identificó uno de los aspectos más siniestros de la historia del cristianismo primitivo: la supresión sistemática de los textos que no apoyaban la versión que eventualmente se volvería ortodoxa. Durante los primeros siglos del cristianismo existían docenas de evangelios diferentes, cada uno reflejando las tradiciones de comunidades cristianas específicas. Algunos de estos evangelios presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría que rechazaba los rituales elaborados. Otros lo describían como un líder revolucionario que desafiaba toda forma de autoridad religiosa e institucional. ¿Qué pasó con estos textos? Fueron declarados heréticos y sistemáticamente destruidos. Sus autores fueron perseguidos, sus comunidades dispersadas, sus bibliotecas quemadas. ¿No te parece sospechoso que los únicos textos que sobrevivieron fueran precisamente aquellos que apoyaban el tipo de cristianismo jerárquico que beneficiaba al Imperio Romano? Spinoza había llegado a la conclusión de que lo que llamamos cristianismo es en realidad el resultado de una operación masiva de censura histórica. Las versiones del cristianismo que enfatizaban la experiencia espiritual directa, la igualdad social y la resistencia a la autoridad fueron deliberadamente eliminadas para hacer lugar a una versión que promovía la obediencia, la jerarquía y la dependencia institucional. Pero ¿quién había orquestado esta operación de censura? ¿Quién había tenido el poder y la motivación para reescribir la historia del cristianismo? La respuesta que encontró Spinoza apuntaba directamente al corazón del poder romano y específicamente a los eventos que tuvieron lugar durante el reinado del emperador Constantino en el siglo IV, el imperio que creó una religión. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Constantino, un emperador pagano que se convirtió al cristianismo solo en su lecho de muerte, tuvo tanto que ver con el desarrollo de la doctrina cristiana? ¿No te parece extraño que muchas de las creencias fundamentales del catolicismo fueran formuladas por primera vez en concilios convocados y presididos por un político romano?
Spinoza se hizo estas preguntas y lo que descubrió reveló una de las operaciones de ingeniería religiosa más exitosas de la historia humana. Para entender lo que realmente pasó en el siglo IV, tenemos que imaginarnos la situación del Imperio Romano en esa época. Después de siglos de expansión y dominación, Roma se enfrentaba a crisis múltiples, invasiones bárbaras en las fronteras, inflación descontrolada, revueltas sociales y, lo más peligroso de todo, fragmentación religiosa que amenazaba la cohesión del imperio. ¿Qué haría un emperador inteligente enfrentado a esta situación? ¿Cómo podría usar la religión como herramienta de estabilización política? Constantino encontró la respuesta en el cristianismo, pero no en cualquier versión del cristianismo. Necesitaba una versión que fuera compatible con el poder imperial, que promoviera la obediencia a la autoridad y que pudiera absorber las tradiciones paganas existentes sin crear resistencia masiva. El problema era que el cristianismo del siglo IV era increíblemente diverso. Había docenas de sectas diferentes, cada una con sus propias interpretaciones de quién había sido Jesús y qué había enseñado. Algunas de estas sectas eran radicalmente igualitarias, otras eran ascéticas extremas. Algunas rechazaban toda autoridad institucional. ¿Cómo podía Constantino crear unidad religiosa a partir de esta diversidad caótica? La respuesta que encontró fue genial en su simplicidad. Convocaría un concilio donde los líderes cristianos serían forzados a llegar a un consenso sobre las doctrinas fundamentales. Aquellos que se negaran a aceptar el consenso serían declarados herejes y expulsados del imperio. El concilio de Nicea en 325 d.C. no fue, como pretende la historia oficial, una reunión de santos hombres buscando la verdad divina. Fue una operación política diseñada para crear una versión del cristianismo que sirviera a los intereses del Imperio Romano. Pero ¿cómo logró Constantino que los obispos aceptaran doctrinas que muchos de ellos consideraban heréticas? Spinoza había encontrado evidencia de que Constantino usó una combinación de sobornos, amenazas y manipulación política para obtener los resultados que quería. Los obispos que apoyaron las posiciones imperiales fueron recompensados con tierras, títulos y privilegios. Aquellos que se resistieron fueron exiliados o ejecutados. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que doctrinas que millones de católicos consideran verdades divinas reveladas fueron en realidad el resultado de negociaciones políticas dirigidas por un emperador pagano con agendas seculares. Tomemos el ejemplo más obvio: la doctrina de la Trinidad. La idea de que Dios existe como tres personas en una sustancia no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. De hecho, contradice directamente el monoteísmo estricto que Jesús, como judío, habría profesado. Entonces, ¿de dónde salió esta doctrina? Spinoza había trazado sus orígenes a la filosofía platónica y neoplatónica, que era popular entre los intelectuales romanos del siglo IV. La Trinidad no era una revelación cristiana, era una importación filosófica griega que servía para hacer el cristianismo más aceptable para las élites educadas del imperio. Pero ¿por qué era importante para Constantino que el cristianismo fuera compatible con la filosofía griega? La respuesta está en la naturaleza cosmopolita del Imperio Romano. Para ser efectiva como religión unificadora, el cristianismo tenía que ser capaz de atraer no solo a las masas incultas, sino también a los intelectuales, administradores y líderes militares que mantenían el imperio funcionando. La versión simple del cristianismo predicada por Jesús, ama a tu prójimo, ayuda a los pobres, rechaza la violencia, no solo era inadecuada para este propósito, sino que era potencialmente subversiva del orden social romano. ¿Qué clase de imperio podría funcionar si sus ciudadanos realmente siguieran el sermón de la montaña? ¿Cómo podrían los romanos mantener su dominación militar si realmente pusieran la otra mejilla? Constantino necesitaba una versión del cristianismo que fuera compatible con el imperialismo, la esclavitud, la guerra y la desigualdad social extrema. Y eso
Es exactamente lo que los obispos de Nicea le dieron. Pero ¿qué hay específicamente de la misa? ¿Cómo encajaba el desarrollo de la liturgia católica en esta agenda política? Aquí Spinoza hizo conexiones que eran aún más perturbadoras. La misa católica no era solo un ritual religioso, era una ceremonia de lealtad política disfrazada de adoración espiritual. Piénsalo, ¿qué hace la gente en la misa? Se arrodilla ante una autoridad superior. El sacerdote, que representa a la jerarquía, recita fórmulas de sumisión, las oraciones, y participa en un acto de comunión que simboliza su incorporación al cuerpo institucional de la Iglesia. ¿No te recuerda esto a las ceremonias de lealtad que existían en todas las sociedades feudales? ¿No es extrañamente similar a los rituales donde los súbditos juraban fidelidad a sus señores? Spinoza había llegado a la conclusión de que la misa católica era esencialmente un juramento de lealtad repetido semanalmente, diseñado para reforzar constantemente la sumisión de las masas a la autoridad clerical y, por extensión, a la autoridad política que la Iglesia apoyaba. Pero ¿cómo lograron que esta función política permaneciera oculta? ¿Cómo convencieron a millones de personas de que estaban participando en adoración espiritual cuando en realidad estaban participando en condicionamiento político? La respuesta que encontró Spinoza reveló el aspecto más sofisticado de toda la operación: el uso de simbolismo religioso para disfrazar realidades políticas. La conclusión inevitable. Después de años de investigación meticulosa, después de analizar textos antiguos, documentos históricos y patrones de desarrollo institucional, Spinoza había llegado a una conclusión que era tan clara como devastadora. La misa católica no fue creada por Jesucristo. Pero ¿qué significa realmente esta revelación para ti, para mí, para millones de personas que han basado sus vidas en la creencia de que estaban participando en un ritual establecido por el Hijo de Dios? Significa que hemos sido participantes involuntarios en una de las operaciones de control social más exitosas de la historia humana. Significa que nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos hemos sido condicionados psicológicamente para aceptar como verdad divina lo que en realidad es ingeniería política. Pero esto nos convierte en víctimas o en cómplices. Spinoza diría que somos víctimas solo hasta el momento en que conocemos la verdad. Después de eso, lo que hagamos con esta información determina si seguimos siendo víctimas o nos convertimos en agentes de nuestra propia liberación. ¿Qué opciones tenemos cuando descubrimos que todo un sistema de creencias es una construcción artificial? ¿Podemos simplemente continuar participando en rituales que ahora sabemos que fueron diseñados para manipularnos? Para Spinoza, la respuesta era clara. La única respuesta ética al descubrimiento de la verdad es vivir de acuerdo con ella, sin importar cuán doloroso o disruptivo pueda ser. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? Significa que debemos abandonar toda espiritualidad, que debemos rechazar cualquier búsqueda de lo sagrado. Aquí es donde el genio de Spinoza realmente brilla. Él no propuso que rechazáramos la espiritualidad, sino que la separáramos de la manipulación institucional. Propuso una espiritualidad basada en la experiencia directa de nuestra conexión con el cosmos, no en la mediación de sacerdotes con agendas políticas. Spinoza veía a Dios no como un monarca celestial que requería adoración y obediencia, sino como la totalidad de la naturaleza de la cual somos parte. Para él, la verdadera religión no consistía en rituales y dogmas, sino en el entendimiento de nuestro lugar en el cosmos y en vivir de acuerdo con la razón y la compasión. ¿No es esta una visión mucho más liberadora que la que nos ofrece la Iglesia Católica? ¿No es más digno del potencial humano una espiritualidad basada en el conocimiento y la experiencia directa que una basada en la sumisión y la credulidad? Pero ¿qué hay de todas las cosas buenas que ha hecho la Iglesia Católica? ¿Qué hay de la caridad, las escuelas, los hospitales, el arte, la música?
Spinoza no negaba que las instituciones religiosas habían producido algunos beneficios tangibles, pero argumentaba que estos beneficios podrían haberse logrado sin los costos enormes en términos de manipulación psicológica, supresión intelectual y control social. Más importante aún, señalaba que los beneficios producidos por la Iglesia siempre habían estado subordinados a su objetivo principal: mantener y expandir su propio poder. La caridad católica nunca había desafiado las estructuras sociales que creaban la pobreza. Las escuelas católicas habían promovido la educación, pero solo dentro de límites que no amenazaran la ortodoxia. Los hospitales católicos habían curado cuerpos, pero solo mientras pudieran controlar almas. No podríamos tener caridad sin manipulación, educación sin adoctrinamiento, curación sin control espiritual. Spinoza creía que sí, y su visión de una sociedad basada en la razón, la compasión y la libertad intelectual sigue siendo relevante 3 siglos después. Pero ¿cómo podemos aplicar las ideas de Spinoza en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con esta nueva comprensión? Primero, podemos dejar de participar en rituales que ahora sabemos que fueron diseñados para manipularnos. Esto no significa que tengamos que abandonar toda práctica espiritual, sino que podemos desarrollar prácticas basadas en la experiencia directa y la reflexión personal en lugar de la sumisión institucional. Segundo, podemos educarnos continuamente sobre la historia real de las ideas e instituciones religiosas. El conocimiento es la mejor defensa contra la manipulación. Tercero, podemos desarrollar nuestra propia filosofía de vida basada en la razón, la evidencia y la compasión en lugar de en dogmas heredados. Pero ¿qué hay de nuestra necesidad humana de comunidad espiritual? ¿Cómo podemos satisfacer nuestro deseo de conexión con otros buscadores sin someternos a instituciones manipuladoras? Spinoza creía que era posible crear comunidades basadas en la búsqueda compartida de la verdad y la sabiduría, en lugar de en la sumisión compartida a la autoridad. Imaginaba grupos de personas que se reunieran para explorar las grandes preguntas de la existencia, sin tener que aceptar respuestas prefabricadas. ¿No sería esto más satisfactorio que la pseudocomunidad que ofrece la Iglesia, donde la unidad se basa en la conformidad intelectual en lugar de en la conexión humana auténtica? Al final, lo que Spinoza nos ofrece no es la destrucción de la espiritualidad, sino su liberación. Nos invita a dejar de ser consumidores pasivos de productos espirituales preempaquetados y convertirnos en exploradores activos de nuestra propia experiencia de lo sagrado. Esta transformación no es fácil, requiere valor intelectual, honestidad emocional y la voluntad de vivir con incertidumbre en lugar de con falsas certezas. Pero para aquellos que están dispuestos a emprender este viaje, las recompensas son inmensas. La libertad de pensar nuestros propios pensamientos, sentir nuestros propios sentimientos y vivir nuestras propias vidas sin la mediación de instituciones que tienen sus propias agendas. ¿Estás listo para esta libertad? ¿Tienes el valor de vivir como un ser humano completamente libre en lugar de como un súbdito espiritual? La elección es tuya. Pero ahora que conoces la verdad que Spinoza descubrió, ya no puedes pretender que no la conoces. Ya no puedes participar inocentemente en rituales que sabes que fueron diseñados para manipularte. La pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con esta libertad recién descubierta? Si este video te ha abierto los ojos a realidades que nunca habías considerado, si sientes que has aprendido algo que podría cambiar tu vida, entonces tienes una responsabilidad: compartir esta información con otras personas que también merecen conocer la verdad. Comparte este video con al menos una persona que conozcas, porque la verdad que tanto han tratado de ocultar necesita llegar a todos los rincones del mundo. Tu simple acción de compartir puede ser el catalizador que libere a alguien más de siglos de condicionamiento y manipulación.
La libertad intelectual y espiritual es demasiado valiosa para mantenerla solo para nosotros mismos. Es un regalo que debemos dar a otros, tal como Spinoza nos lo dio a nosotros, a pesar de los riesgos personales que enfrentó. Tendrás el valor de seguir su ejemplo, los secretos más oscuros del control mental católico. Lo que Spinoza descubrió sobre la manipulación de masas. ¿Sabías que en este preciso momento, mientras lees estas palabras, millones de personas en todo el mundo están siendo sometidas a uno de los sistemas de control mental más sofisticados jamás desarrollado por la humanidad? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas mentes brillantes, científicos, médicos, ingenieros, siguen creyendo en rituales que fueron diseñados hace siglos para convertir seres humanos libres en súbditos obedientes? Antes de continuar, necesito conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo? ¿Son las 10 de la mañana en México? ¿Las 3 de la tarde en Colombia? ¿O tal vez las 8 de la noche en Argentina? Déjamelo saber en los comentarios, porque quiero entender qué tan global se está volviendo el despertar a estas verdades prohibidas que durante siglos han permanecido ocultas en los archivos más secretos del Vaticano XII. Y si estás viendo esto desde tu celular ahora mismo, hazme un favor, dale me gusta inmediatamente. Sé que parece una petición simple, pero ese pequeño gesto es más poderoso de lo que imaginas. Cada like temprano le dice al algoritmo de YouTube que este contenido merece llegar a más personas y créeme, hay millones que necesitan escuchar lo que estás a punto de descubrir. Tu simple toque en esa pantalla puede ser la diferencia entre que esta verdad llegue a miles más o que permanezca enterrada en el olvido digital. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades más oscuras de la ingeniería social humana. Vamos a explorar cómo Baruch Spinoza, un genio filosófico del siglo XVII, descubrió los mecanismos psicológicos exactos que la Iglesia Católica ha usado durante más de 1000 años para controlar no solo lo que piensas, sino cómo sientes, cómo actúas e incluso cómo percibe la realidad tu sistema nervioso. ¿Estás preparado para descubrir que tu propia mente ha sido hackeada desde la infancia? ¿Tienes el valor de enfrentar la posibilidad de que gran parte de lo que consideras tu espiritualidad sea en realidad programación externa implantada en tu subconsciente? El teatro de la hipnosis colectiva. ¿Alguna vez te has detenido a observar realmente lo que sucede durante una misa católica? No me refiero a escuchar las palabras o seguir los gestos rituales, sino a observar objetivamente el comportamiento de las personas como si fueras un antropólogo estudiando una tribu desconocida. ¿Has notado cómo cambia la postura corporal de la gente cuando entra al espacio sagrado? Cómo sus voces se vuelven más suaves, sus movimientos más lentos, sus expresiones más reverentes. ¿No te parece extraño que esta transformación sea tan inmediata y uniforme? Spinoza había observado exactamente estos fenómenos, y lo que descubrió lo llevó a una conclusión revolucionaria. La misa católica no era simplemente un ritual religioso, sino una sesión de hipnosis grupal diseñada con precisión científica para alterar estados de conciencia. Para entender la magnitud de este descubrimiento, tenemos que comprender algo fundamental sobre el funcionamiento del cerebro humano que Spinoza intuía 3 siglos antes de que la neurociencia moderna lo confirmara. El cerebro humano tiene 2 sistemas operativos principales, el sistema consciente y racional y el sistema subconsciente y emocional. El sistema consciente es el que usas cuando lees estas palabras, cuando analizas información, cuando tomas decisiones deliberadas. Es lógico, crítico, escéptico, pero el sistema subconsciente es completamente diferente. Es el que controla tus emociones, tus instintos, tus reacciones automáticas y, más importante aún, es el que almacena tus creencias fundamentales sobre la realidad. Y adivina qué sistema es más poderoso a la hora de determinar tu comportamiento. El subconsciente, por mucho. Puedes saber racionalmente que algo es falso, pero si tu subconsciente está programado para creerlo, actuarás
como si fuera verdad. La Iglesia Católica había descubierto esto a través de siglos de experimentación empírica. Habían desarrollado técnicas para bypassear completamente tu mente consciente y programar directamente tu subconsciente. Y la misa era el vehículo perfecto para esta programación. Pero ¿cómo funciona exactamente este proceso de alteración de conciencia? Imagínate entrando a una catedral gótica. Inmediatamente, tu sistema nervioso registra las proporciones masivas del espacio. Esas columnas que se alzan como árboles gigantescos, esos techos que desaparecen en las sombras, esos espacios diseñados para hacer que un ser humano se sienta del tamaño de una hormiga. ¿Sabes qué está pasando en tu cerebro en ese momento? Tu amígdala, la parte primitiva que evalúa amenazas y jerarquías, está enviando señales que interpretan el espacio como una demostración de poder abrumador. No es consciente, no es racional, es instintivo. Tu cuerpo está registrando su misión antes de que tu mente consciente haya procesado siquiera dónde estás. ¿Y los vitrales? ¿Crees que esos colores específicos fueron elegidos por belleza artística? Spinoza había descubierto que ciertos espectros de luz afectan directamente la producción de neurotransmisores. Los azules profundos y los rojos intensos que dominan en los vitrales católicos estimulan la producción de dopamina y serotonina de maneras que crean sensaciones de trascendencia y bienestar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que parte de la experiencia espiritual que las personas reportan en las iglesias es literalmente una alteración química de su cerebro producida por estímulos ambientales cuidadosamente calibrados. Pero ¿qué pasa cuando comienza la ceremonia propiamente dicha? Aquí es donde la ingeniería psicológica se vuelve verdaderamente sofisticada. El sacerdote emerge vestido con ornamentos que lo hacen parecer sobrehumano. ¿Has notado alguna vez cómo las vestimentas sacerdotales distorsionan las proporciones del cuerpo humano? Los colores brillantes, los patrones geométricos, las texturas lujosas, todo está diseñado para crear lo que los psicólogos modernos llamarían presencia carismática artificial. Y esa voz especial que usan los sacerdotes durante la misa, ese tono bajo, lento, rítmico, que es tan diferente al habla normal, no es coincidencia. Esas frecuencias específicas inducen lo que se conoce como respuesta de seguimiento de frecuencia en el cerebro, sincronización de ondas cerebrales que produce estados alterados de conciencia. Spinoza había observado que las personas que asistían regularmente a misa desarrollaban una especie de condicionamiento pavloviano. Ciertos sonidos, el tañido de las campanas, el canto gregoriano, las palabras latinas, producían respuestas emocionales automáticas que eran completamente independientes del contenido racional de las palabras. ¿No te has preguntado nunca por qué la Iglesia Católica insistió durante siglos en usar latín, un idioma que nadie en la congregación entendía? ¿No sería más lógico usar el idioma local para que las personas pudieran comprender realmente lo que estaba sucediendo? Aquí está la clave. La comprensión racional era exactamente lo que querían evitar. Cuando no entiendes el contenido intelectual de las palabras, tu mente consciente se desconecta y tu subconsciente se vuelve hipersugestionable. Las palabras en latín funcionaban como mantras, como encantamientos, creando estados alterados de conciencia sin activar el pensamiento crítico. ¿Y qué hay del incienso? Esa nube fragante que llena el aire durante las ceremonias importantes. Spinoza había investigado las propiedades psicoactivas de las resinas aromáticas y había hecho un descubrimiento sorprendente. El incienso de olíbano contiene compuestos que cruzan la barrera hematoencefálica y alteran directamente la química cerebral. Específicamente, el acetato de incensol activate los canales TRPV3 en el cerebro, produciendo sensaciones de calidez espiritual, reducción de la ansiedad y mayor sugestionabilidad. En términos simples, el incienso es una droga psicoactiva suave que hace que las personas se sientan bien y sean más receptivas a la influencia externa.
¿Te imaginas la sofisticación de esto? Durante siglos, sin tener acceso a laboratorios modernos, la Iglesia había desarrollado a través de prueba y error una forma de alterar farmacológicamente el estado mental de sus fieles. Pero ¿cómo se aseguraban de que estos estados alterados de conciencia se tradujeran en control comportamental específico? Aquí es donde entra en juego el aspecto más genial del sistema: la participación corporal obligatoria. Durante la misa, no puedes simplemente sentarte y observar pasivamente. Tienes que ponerte de pie en momentos específicos, arrodillarte en otros, inclinar la cabeza, juntar las manos, hacer la señal de la cruz, caminar en procesión. Tu cuerpo está constantemente adoptando posturas de sumisión y reverencia. ¿Sabes lo que esto hace a tu psicología? Existe un principio en psicología llamado Embodied Cognition, la idea de que nuestras posturas corporales influencian directamente nuestros estados mentales. Cuando adoptas físicamente posturas de sumisión, tu mente subconsciente internaliza esa sumisión como un estado emocional real. Es imposible mantener una actitud mental crítica y escéptica mientras tu cuerpo está constantemente adoptando posturas de reverencia y obediencia. La fisiología anula la psicología. Y el momento de la comunión. Aquí es donde toda la preparación psicológica alcanza su clímax. Después de una hora de condicionamiento sensorial, después de que tu mente consciente ha sido sistemáticamente desactivada, después de que tu cuerpo ha adoptado múltiples posturas de sumisión, te acercas al altar para recibir la hostia. ¿Qué está pasando en tu sistema nervioso en ese momento? Estás en un estado de sugestionabilidad máxima. Tu mente crítica está dormida. Tu subconsciente está completamente abierto y estás físicamente ingiriendo algo que se te dice que es el cuerpo de Dios. ¿Puede una experiencia psicológica ser más poderosa que esa? Estás literalmente incorporando, haciendo parte de tu cuerpo, lo que percibes como divinidad. Tu subconsciente registra esto como una transformación ontológica real, como un cambio fundamental en tu identidad. Spinoza había llegado a la comprensión de que la comunión católica era esencialmente una técnica de programación de identidad. No estabas simplemente participando en un ritual, estabas siendo reprogramado para verte a ti mismo como parte del cuerpo místico de la Iglesia. Y después de la misa, ¿has notado alguna vez esa sensación particular que tienen las personas cuando salen de la iglesia? Esa combinación de tranquilidad, satisfacción y una especie de desconexión suave de la realidad ordinaria. Eso no es espiritualidad genuina, es el efecto residual de una hora de alteración sistemática de conciencia. Es lo que los psicólogos modernos reconocerían como un estado post-hipnótico. Pero ¿cuánto dura este efecto? ¿Y qué pasa cuando se desvanece? Aquí está la genialidad del sistema. Justo cuando los efectos de la sesión anterior comienzan a desvanecerse, es hora de la siguiente misa. El ciclo semanal asegura que las personas nunca tengan tiempo suficiente para salir completamente del estado de sugestionabilidad antes de ser reexpuestas al condicionamiento. Es como una adicción psicológica cuidadosamente cultivada. Las personas desarrollan dependencia hacia los estados alterados que produce la experiencia litúrgica, y esa dependencia las mantiene regresando semana tras semana para su dosis de alteración de conciencia. ¿No has conocido católicos devotos que se sienten ansiosos, vacíos o espiritualmente desconectados cuando no pueden asistir a misa? ¿No es eso exactamente lo que esperarías ver en alguien que ha desarrollado dependencia psicológica hacia un estímulo específico? Pero antes de continuar con estas revelaciones que cambiarán para siempre tu comprensión de la realidad, quiero pedirte algo importante. Si lo que estás descubriendo te está impactando, si sientes que estás aprendiendo verdades que nunca habías considerado, comparte este video con al menos una persona que conozcas. Puede ser un amigo, un familiar, alguien en tus redes sociales.
porque estas verdades que tanto han tratado de ocultar necesitan llegar a más mentes que están listas para despertar. Tu simple acción de compartir puede ser el catalizador que libere a otra persona de siglos de condicionamiento psicológico. La arquitectura del control mental institucional. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los sacerdotes católicos deben ser célibes? ¿Por qué una institución que predica sobre el amor y la familia prohíbe a sus líderes experimentar precisamente esas cosas? ¿Es realmente por pureza espiritual, como afirma la doctrina oficial? Spinoza había investigado esta cuestión desde una perspectiva completamente diferente, y lo que descubrió reveló uno de los aspectos más siniestros del sistema de control católico. El celibato sacerdotal no tiene nada que ver con la espiritualidad y todo que ver con la ingeniería social. Para entender esto, tenemos que pensar como psicólogos, no como teólogos. ¿Qué le pasa a un ser humano cuando se le prohíbe uno de los impulsos más fundamentales de la naturaleza humana? ¿Cómo afecta esto su psicología, su identidad, su relación con el poder? Primero, el celibato crea una dependencia institucional total. Un sacerdote célibe no tiene familia propia, no tiene herederos, no tiene lealtades divididas. Su única familia es la Iglesia, su única herencia es la institución. Cada decisión importante en su vida está subordinada a mantener su posición dentro de la jerarquía clerical. ¿Puedes imaginar el nivel de control que esto representa? Un hombre que ha sacrificado la posibilidad de intimidad humana normal por su carrera religiosa está psicológicamente incapacitado para desafiar el sistema que le da propósito y significado. Hacerlo sería admitir que ha desperdiciado su vida entera. Segundo, el celibato crea una desconexión psicológica de la experiencia humana normal. Un sacerdote célibe no puede entender realmente los desafíos de mantener una relación, criar hijos o manejar responsabilidades familiares. Esta desconexión lo hace parecer sobrehumano a los ojos de los fieles, alguien que ha trascendido las limitaciones ordinarias. ¿Pero es esto realmente trascendencia espiritual o es una forma de alienación psicológica que sirve para mantener la autoridad clerical? Spinoza había llegado a la conclusión de que era lo segundo. El celibato sacerdotal no elevaba a los hombres a un nivel superior de espiritualidad. Los convertía en una casta artificial de intermediarios que dependían completamente de la institución para su identidad y supervivencia. ¿Y qué pasa con la energía sexual reprimida? ¿Simplemente desaparece porque un hombre hace votos de celibato? Por supuesto que no. Esa energía tiene que ir a alguna parte, y los líderes de la Iglesia habían descubierto que podía ser canalizada hacia el fervor religioso y la autoridad carismática. Un sacerdote célibe a menudo desarrolla una intensidad emocional y una presencia magnética que los fieles interpretan como santidad, cuando en realidad es energía sexual sublimada. ¿No has notado alguna vez cómo algunos sacerdotes tienen una presencia casi hipnótica? ¿Cómo pueden mantener la atención de una congregación entera con una intensidad que parece sobrenatural? Esa intensidad no viene de la conexión divina. Viene de décadas de represión sexual canalizada hacia la performance religiosa. Pero ¿cómo se asegura la Iglesia de que los sacerdotes mantengan esta represión? ¿Cómo previenen que desarrollen relaciones que podrían competir con su lealtad institucional? Aquí es donde el sistema se vuelve verdaderamente sofisticado. La Iglesia no simplemente prohíbe el matrimonio, crea toda una cultura de vigilancia mutua y culpa psicológica que hace que la intimidad humana normal parezca una traición espiritual. Los sacerdotes viven en un ambiente donde cada impulso natural es etiquetado como tentación, donde cada momento de duda o cuestionamiento es interpretado como crisis de fe, donde cualquier conexión emocional profunda con otra persona es vista como una amenaza a su vocación. ¿Te imaginas el nivel de aislamiento psicológico que esto crea?
cómo esta soledad artificial hace que los hombres se vuelvan completamente dependientes de la estructura institucional para apoyo emocional y validación personal. Es un círculo vicioso perfecto. Mientras más aislado está un sacerdote de las conexiones humanas normales, más dependiente se vuelve de la Iglesia para su bienestar psicológico. Y mientras más dependiente se vuelve, más dispuesto está a defender y promover el sistema que lo mantiene cautivo. Pero ¿qué hay de los efectos en los fieles? ¿Cómo afecta el celibato sacerdotal a las personas que participan en los rituales católicos? Spinoza había observado que el celibato clerical creaba una dinámica psicológica muy específica entre sacerdotes y fieles. Los hombres célibes desarrollan a menudo una relación casi maternal con sus congregaciones, protectora, controladora y emocionalmente intensa, de maneras que no son completamente saludables. Los fieles, por su parte, desarrollan hacia los sacerdotes una mezcla de reverencia y dependencia emocional que replica las dinámicas de la infancia. Ven al sacerdote como una figura paterna que ha sacrificado su propia felicidad por el bien de ellos. Y esta percepción crea sentimientos de gratitud y obligación que son psicológicamente poderosos. ¿No has notado cómo algunos católicos hablan de nuestro Padre cuando se refieren a su sacerdote? ¿Cómo adoptan un tono casi infantil cuando interactúan con figuras clericales? Esto no es respeto espiritual genuino, es regresión psicológica, inducida por la dinámica artificial creada por el celibato obligatorio. ¿Y qué pasa con las mujeres en este sistema? ¿Cómo las afecta estar en una institución dirigida enteramente por hombres que han rechazado explícitamente la intimidad femenina? Aquí Spinoza había hecho observaciones particularmente penetrantes. En una institución dirigida por hombres célibes, las mujeres existen en una posición fundamentalmente contradictoria. Son simultáneamente idealizadas como símbolos de pureza, la Virgen María, y demonizadas como fuentes de tentación, Eva. Esta contradicción crea en las mujeres católicas una forma específica de alienación psicológica. Se les enseña a ver su propia feminidad como algo que debe ser simultáneamente celebrado y reprimido, venerado y temido. ¿No has notado cómo muchas mujeres católicas desarrollan relaciones complicadas con su propia sexualidad y poder personal? ¿Cómo a menudo vacilan entre la autonegación extrema y sentimientos de culpa por tener necesidades o deseos normales? Esto no es coincidencia, es el resultado predecible de ser socializada en un sistema creado y controlado por hombres que han desarrollado relaciones profundamente distorsionadas con la feminidad. Pero ¿cómo mantiene la Iglesia este sistema artificial funcionando generación tras generación? ¿Cómo convence a hombres jóvenes de que renuncien a la intimidad humana por una institución? La respuesta está en el proceso de reclutamiento y formación sacerdotal, que Spinoza había identificado como una de las operaciones de lavado de cerebro más sofisticadas jamás desarrolladas. El proceso comienza en la adolescencia, cuando los jóvenes están en su momento de mayor vulnerabilidad psicológica y búsqueda de identidad. La Iglesia identifica a muchachos que muestran signos de sensibilidad espiritual, inteligencia académica o necesidad de estructura paterna. ¿Y qué les ofrece? Les ofrece algo que es irresistible para adolescentes inseguros, un sentido de propósito especial, una identidad élite, la promesa de poder y respeto social. ¿Qué adolescente no se sentiría atraído por la idea de ser elegido para una misión sagrada, por la perspectiva de una vida donde sería reverenciado, donde sus palabras tendrían peso especial, donde representaría algo más grande que él mismo? Una vez que un joven entra al seminario, comienza un proceso de condicionamiento psicológico que dura años. Está separado de sus familias, de sus amigos, del mundo secular. Vive en un ambiente totalmente controlado, donde cada aspecto de su día está regulado por la autoridad clerical. ¿Y qué sucede cuando un seminarista comienza a tener dudas? Cuando su naturaleza humana normal se rebela contra las restricciones artificiales que se le están imponiendo.
Aquí es donde el sistema muestra su genialidad más diabólica. Las dudas y resistencias no son tratadas como señales de que algo está mal con el sistema, son redefinidas como pruebas de fe que el joven debe superar para demostrar su dignidad espiritual. ¿Te das cuenta de cómo esto funciona psicológicamente? Cada impulso natural hacia la libertad, cada momento de cuestionamiento racional, cada deseo de conexión humana normal es reinterpretado como una debilidad que debe ser conquistada. El resultado es que después de años de este condicionamiento, los hombres emergen como sacerdotes, habiendo internalizado completamente la idea de que sus instintos humanos normales son enemigos de su espiritualidad. Han sido programados para ver su propia naturaleza humana como algo que debe ser constantemente reprimido y controlado. Y cuando estos hombres psicológicamente alterados se convierten en líderes de comunidades religiosas, ¿qué tipo de mensajes transmiten? ¿Qué tipo de espiritualidad enseñan? Enseñan una espiritualidad basada en la represión, el control, la desconfianza hacia los impulsos naturales y la dependencia hacia la autoridad externa. Transmiten su propia alienación psicológica como si fuera sabiduría espiritual. ¿No es esto exactamente lo que vemos en la cultura católica? Esa combinación de culpa sobre la sexualidad, desconfianza hacia el placer y la idea de que la espiritualidad auténtica requiere la negación de la naturaleza humana. Spinoza había llegado a la comprensión de que el celibato sacerdotal era la clave de todo el sistema de control católico. No era un elemento accidental o tradicional. Era una herramienta de ingeniería social diseñada específicamente para crear una clase de líderes religiosos que fueran psicológicamente incapaces de desafiar la institución que los controlaba. Pero ¿cómo afecta esto específicamente a los rituales católicos? ¿Cómo influye la psicología distorsionada del clero en la experiencia de los fieles durante la misa? El teatro de la sumisión repetitiva. ¿Has observado alguna vez cómo cambia tu estado mental después de repetir la misma actividad muchas veces? ¿Cómo conducir la misma ruta todos los días eventualmente se vuelve automático? ¿O cómo recitar las mismas oraciones puede inducir una especie de trance tranquilo? Spinoza había estudiado intensivamente los efectos psicológicos de la repetición ritual, y lo que descubrió reveló otro aspecto fundamental del sistema de control católico. La misa no era solo una ceremonia, era una sesión de programación psicológica que utilizaba la repetición para bypassear la resistencia mental consciente. Para entender esto, tenemos que comprender algo sobre cómo funciona el cerebro humano cuando se enfrenta a patrones repetitivos. Cuando experimentas el mismo estímulo una y otra vez, tu mente consciente eventualmente se desconecta y permite que el sistema subconsciente tome control. Es un mecanismo de conservación de energía. Tu cerebro no quiere desperdiciar recursos procesando conscientemente información que ya ha categorizado como familiar y segura. Pero ¿qué pasa cuando esta desconexión consciente ocurre en un contexto donde estás siendo expuesto a mensajes específicos sobre autoridad, obediencia y identidad personal? Exactamente lo que la Iglesia Católica había descubierto. Tu subconsciente se vuelve hipersugestionable a esos mensajes sin que tu mente crítica interfiera. La misa católica utiliza repetición en múltiples niveles simultáneamente. Están las oraciones que se recitan en cada ceremonia, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Están los gestos físicos que se repiten, ponerse de pie, arrodillarse, hacer la señal de la cruz. Están las respuestas verbales automáticas, y con tu espíritu, amén, gloria a ti, Señor. ¿Has notado alguna vez cómo estas respuestas salen de tu boca sin que tengas que pensar conscientemente en ellas? ¿Cómo tu cuerpo adopta las posturas correctas sin esfuerzo mental deliberado? Eso no es espiritualidad, es condicionamiento conductual. Tu sistema nervioso ha sido entrenado para responder automáticamente a ciertos estímulos auditivos y visuales. ¿Pero por qué es esto problemático?
¿No podría argumentarse que la repetición ritual crea una sensación de comunidad y continuidad espiritual? Spinoza había identificado que el problema no estaba en la repetición per se, sino en el contenido específico de lo que se estaba repitiendo. Cada elemento repetitivo de la misa católica refuerza mensajes específicos sobre jerarquía, autoridad y la posición subordinada del individuo dentro del sistema institucional. Cuando recitas "Creo en la Santa Iglesia Católica", semana tras semana, no estás simplemente expresando una creencia, estás reprogramando tu subconsciente para aceptar la autoridad institucional como una verdad fundamental de la realidad. Cuando respondes automáticamente y con tu espíritu, cada vez que el sacerdote dice "El Señor esté con ustedes", no estás participando en un intercambio espiritual genuino. Estás reforzando la dinámica de llamada y respuesta que establecea al sacerdote como la figura dominante y a ti como el respondiente subordinado. ¿Y qué hay de la oración del "yo confieso"? Esa recitación donde los fieles se golpean el pecho mientras declaran su indignidad fundamental. ¿Te has detenido alguna vez a considerar qué le hace a tu psicología repetir semana tras semana que eres un pecador indigno que necesita perdón institucional? ¿Cómo esta autodenigración constante afecta tu autoestima, tu confianza personal, tu sentido de autonomía? Spinoza había observado que los católicos devotos a menudo desarrollan lo que él describía como humildad patológica, una incapacidad para reconocer su propio valor y poder personal. No era coincidencia, era el resultado predecible de años de condicionamiento repetitivo que les enseñaba a verse a sí mismos como fundamentalmente defectuosos y dependientes de la gracia externa. Pero ¿cómo se asegura la Iglesia de que esta repetición no se vuelva aburrida o mecánica? ¿Cómo mantienen la sensación de que algo significativo está ocurriendo? Aquí es donde entra en juego la genialidad del calendario litúrgico católico. La Iglesia había diseñado un sistema donde las repeticiones básicas están intercaladas con variaciones estacionales que crean la ilusión de novedad mientras mantienen la estructura fundamental de control. Durante la Cuaresma, los colores cambian a púrpura, se agregan elementos de penitencia, se modifica ligeramente la música. Durante la Navidad aparecen decoraciones especiales, se introducen villancicos, se altera la atmósfera visual. Durante la Pascua todo se vuelve blanco y dorado, se añaden elementos de celebración. Pero ¿qué permanece constante a través de todas estas variaciones? Los elementos fundamentales de sumisión, autoridad clerical y dependencia institucional. Es como cambiar la decoración de una prisión. Los prisioneros pueden apreciar la variedad visual, pero las barras siguen ahí. ¿Y qué hay del papel específico de la música en este sistema de repetición condicionante? Spinoza había hecho un estudio detallado de los efectos neurológicos del canto gregoriano y la música sacra católica. Había descubierto que estas formas musicales utilizan específicamente frecuencias y patrones rítmicos que sincronizan las ondas cerebrales de los participantes. Cuando una congregación entera canta las mismas melodías, sus cerebros literalmente se sincronizan. Sus ondas cerebrales comienzan a oscilar en el mismo patrón, creando una experiencia de comunión que es parcialmente neurológica. ¿Te suena familiar esa sensación de estar unidos con otros fieles durante los cánticos? Esa experiencia de formar parte de algo más grande que tú mismo no es comunión espiritual genuina, es sincronización neural artificial. Tu cerebro está siendo temporalmente fusionado con los cerebros de las personas que te rodean a través de frecuencias acústicas específicas. Y cuando esta experiencia termina, ¿qué queda? Una memoria emocional poderosa de haber estado conectado con algo trascendente, una memoria que tu mente interpreta como evidencia de que algo sagrado realmente ocurrió.
Pero lo más insidioso de todo este sistema de repetición condicionante es cómo programa a las personas para sentirse vacías y desconectadas cuando no participan en los rituales. Después de años de condicionamiento, el sistema nervioso católico queda enganchado a los estímulos específicos de la misa. ¿Has conocido católicos devotos que se sienten ansiosos, perdidos o espiritualmente desnutridos cuando no pueden asistir a misa, que describen una sensación de vacío cuando están separados de los rituales familiares? Esto no es hambre espiritual genuina, es síndrome de abstinencia psicológica. Sus sistemas nerviosos han sido condicionados para depender de estímulos externos específicos para mantener un sentido de bienestar y conexión espiritual. Es exactamente lo que esperarías ver en cualquier forma de adicción. Dependencia física y emocional hacia una sustancia o experiencia externa, incapacidad para generar estados de bienestar internamente y ansiedad cuando el estímulo adictivo no está disponible. Pero ¿cómo mantiene la Iglesia esta dependencia a lo largo de décadas? ¿Cómo evitan que las personas desarrollen tolerancia y pierdan sensibilidad a los estímulos rituales? Aquí es donde el sistema muestra otra capa de sofisticación. La introducción periódica de experiencias cumbre que renuevan y profundizan el condicionamiento básico. Estas experiencias incluyen ceremonias especiales como primeras comuniones, confirmaciones, bodas, funerales. En estos momentos, toda la intensidad del condicionamiento católico se concentra en experiencias que están cargadas emocionalmente por razones naturales. Transiciones de vida, pérdida, amor, compromiso. ¿Qué pasa cuando una experiencia naturalmente significativa se combina con todo el aparato de alteración de conciencia que hemos estado describiendo? El resultado es que eventos personalmente importantes quedan permanentemente asociados en la memoria con el sistema de control católico. ¿Por qué crees que tantos católicos no practicantes regresan a la iglesia para bodas y funerales? ¿Por qué incluso personas que han rechazado racionalmente las doctrinas católicas sienten una atracción emocional hacia estos rituales en momentos de crisis? Porque sus memorias más profundas de significado y trascendencia están neurológicamente vinculadas con los símbolos, sonidos y experiencias del sistema católico. Su condicionamiento temprano ha creado asociaciones que son más fuertes que su pensamiento racional adulto. Es programación que va más profunda que las ideas conscientes. Es programación que afecta las estructuras emocionales y neurológicas básicas de la personalidad. Y ahora que entiendes cómo funciona este sistema, puedes comenzar a ver por qué es tan difícil para las personas liberarse de él, incluso cuando reconocen intelectualmente que ha sido diseñado para manipularlas. No estamos lidiando simplemente con creencias erróneas que pueden ser corregidas con información mejor. Estamos lidiando con condicionamiento neurológico profundo que requiere trabajo consciente e intencional para ser reprogramado. ¿Pero es posible esta reprogramación? ¿Pueden las personas realmente liberarse de décadas de condicionamiento católico y desarrollar una espiritualidad más auténtica? Spinoza creía que sí, pero también entendía que requeriría algo más que simplemente cambiar de opinión sobre doctrinas religiosas. Requeriría una transformación fundamental de cómo las personas se relacionan con su propia experiencia interna y con su capacidad para generar significado y conexión espiritual de forma independiente. Antes de explorar estas posibilidades de liberación, quiero pedirte nuevamente que no mantengas esta información solo para ti. Si lo que estás aprendiendo te está ayudando a comprender aspectos de tu propia experiencia que nunca habías cuestionado, si sientes que estás viendo la realidad desde una perspectiva completamente nueva, entonces tienes la responsabilidad de compartir estas ideas con otras personas que también merecen la
oportunidad de despertar. Comparte este video con alguien que conozcas, un amigo, un familiar, alguien en tus redes sociales, porque la liberación del condicionamiento psicológico no es solo un asunto personal. Es un proceso colectivo que requiere que más y más personas comprendan los mecanismos que han sido usados para controlar sus mentes durante generaciones. Tu simple acción de compartir puede ser el catalizador que despierte a otra persona a su propio poder y autonomía espiritual. Y en un mundo donde millones de mentes siguen siendo manipuladas por sistemas diseñados hace siglos, cada despertar individual contribuye a un despertar colectivo que puede transformar el futuro de la humanidad. ¿Tendrás el valor de ser parte de esa transformación? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que mientras lees esto podrías estar despertando de un sueño colectivo que te enseñaron a llamar fe? ¿Has sentido ese escalofrío al imaginar que los dogmas que llevas toda la vida repitiendo pueden ser meros ecos de rituales paganos cuidadosamente adaptados para mantenerte dócil? Quiero saber, ¿desde qué país nos ves? ¿A qué hora te detuviste para cuestionar tu propia realidad? Déjalo en los comentarios. Si estás en tu celular, tómate un segundo ahora para darle me gusta. Ese pequeño gesto impulsa este mensaje para que llegue a más personas que, al igual que tú, merecen descubrir la cruda verdad que ha permanecido oculta tras los muros más imponentes del Vaticano. Hoy nos sumergiremos en las raíces más profundas de una manipulación histórica tan astuta que incluso los más escépticos jamás imaginaron estar bajo sus efectos. Profundizaremos en cómo se tejió el gran tapiz de poder que convirtió a un simple ritual basado en la última cena en un mecanismo de control social tan sofisticado que ha moldeado gobiernos, mentes y almas durante más de 1000 años. Imagina por un momento ese primer siglo, cuando los seguidores de Jesús compartían el pan y el vino en comunidades humildes, sin catedrales ni sotanas, sin un papa que dictara interpretaciones oficiales, sin túnicas doradas ni incienso que alterara la mente. ¿De verdad crees que ese gesto íntimo y sencillo fue la semilla directa de la liturgia pomposa que hoy presenciamos? A lo largo de los siglos, cada detalle de ese encuentro original fue sometido a un proceso deliberado de reescritura y sincretismo. Las simples palabras «hagan esto en memoria de mí» se transformaron en ambientes de templos grandiosos, en fórmulas de poder teológico diseñadas para instaurar una jerarquía inquebrantable entre el clero y el laicado. Los evangelios, relatados décadas después por autores con agendas diversas, fueron editados, interpolados y fusionados con tradiciones paganas de Mitra, Isis y Dionisio, cuyos rituales de comunión con su divinidad representaban ya, siglos antes, pan y vino como símbolos de unión mística. Pero, ¿quién corrompió esa sencillez primitiva y con qué fin? ¿Y cómo logró que legiones de fieles aceptaran sin cuestionar que solo el sacerdote, aquel hombre vestido con ropajes extravagantes, podía interceder entre el creyente y la divinidad? Al consolidarse el poder político del Imperio Romano, la autoridad religiosa y el poder civil se entrelazaron de forma tan hábil que el Concilio de Nicea no fue más que un gran truco de Estado para homogeneizar creencias y asegurarse la lealtad de millones. Tras esas decisiones nacieron dogmas como la transubstanciación, una doctrina tan ingeniosa que transformó un símbolo en una realidad literal. La creencia de que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre del Dios encarnado. Esta idea no surgió en un instante de revelación divina, sino tras décadas de debate político y teológico, donde las élites romanas vieron en ella una forma de consolidar su control. El pueblo, privado de alfabetización y sometido a la omnipotencia del clero, no tenía acceso a las versiones anteriores de los textos sagrados, muchos de ellos suprimidos o destruidos por considerarse heréticos. Con cada siglo se añadieron capas de ritual, el latín incomprensible, la arquitectura intimidante y el incienso psicoactivo.
El incienso que inhalas durante la misa contiene compuestos que alteran tu química cerebral, creando estados de éxtasis y predisponiéndote a la sugestión. Las campanas, los cánticos gregorianos y las oraciones repetidas funcionan como mantras hipnóticos, sincronizando tus ondas cerebrales y estableciendo una comunión neurológica con la multitud y con la institución misma. Sientes cómo tu cuerpo a veces reacciona casi sin que lo controles, ese hormigueo en el pecho, la sensación de arrodillarte antes de darte cuenta. No es la gracia divina, es un sistema de condicionamiento multisensorial perfeccionado a lo largo de milenios, y mientras la masa duerme en este trance ritual, el clero célibe, separado de la experiencia humana de la familia y el deseo, mantiene un monopolio de autoridad. El celibato no es una llamada a la pureza, es una técnica de manipulación psicológica que crea dependencia emocional. Al carecer de vínculos personales normales, el sacerdote se convierte en la única figura de referencia y salvación para el creyente. Quizá te sorprenda descubrir que los documentos más sagrados, las cartas de Pablo, los evangelios canónicos, fueron editados, adornados y en ocasiones incluso falsificados para respaldar la jerarquía eclesiástica. Historias populares como la mujer adúltera añadida en Juan o pasajes de poder papal inexistentes en manuscritos más antiguos revelan una historia de alteraciones sistemáticas. ¿Te has preguntado por qué la Iglesia ha operado durante siglos con un índice de textos prohibidos, quemando bibliotecas y silenciando voces disidentes? Porque la verdad original, un mensaje de comunidad, igualdad y espiritualidad directa, amenazaba el edificio de poder que floreció tras alianzas políticas con emperadores y reyes. Mientras toda esta maquinaria de control gira, los fieles creen participar en un acto de devoción eterna, sin darse cuenta de que están perpetuando un sistema diseñado para mantenerlos en una posición de sujeción constante. Ahora, tras conocer estos mecanismos, ¿seguirá siendo lo mismo para ti arrodillarte en un templo cavernoso? ¿Podrás mirar la hostia consagrada sin reconocer en ella el eco de rituales paganos y la sombra de la política imperial? Si esto ha resonado en ti, si sientes que tu mente se abre a nuevas preguntas y tu espíritu busca respuestas más auténticas, no te quedes en silencio. Comparte este video con un amigo, un familiar, alguien que confíe en la autoridad sin cuestionarla. Porque despertar a esta realidad es el primer paso para liberar tu conciencia y construir una espiritualidad basada en la razón y la experiencia directa, no en cadenas antiguas de manipulación social. La historia está viva en tu interior. ¿Serás espectador pasivo o protagonista de tu propio despertar? La decisión es tuya.